Este programa es patrocinado por Grupo Caloca, especialistas en seguros y fianzas. Hoy en Detrás del Médico presentaremos qué pasa con las lesiones de la rodilla en el deporte. Para esto invitamos al doctor Adrián Sandoval, que nos hablará sobre esta patología. Quédate con nosotros, esto es Detrás del Médico. Una patología frecuente que en ocasiones no tomamos muy en cuenta son las lesiones de la rodilla. El doctor Adrián Sandoval estará con nosotros para hablar sobre esto. Adrián, bienvenido y muchas gracias por tu presencia. Dinos, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que suceden en una rodilla? Gracias. La rodilla, pues finalmente, cuando hacemos alguna actividad profesional, ya sea deportiva o si no profesional, de manera rutinaria el fin de semana, son las lesiones donde uno hace una rotación forzada de la rodilla y un valgo forzado. Y esto nos genera o una lesión menisco o una lesión ligamento, que es lo más frecuente que se presenta deportivamente como lesión. ¿Esto es porque regularmente la gente no tiene una costumbre de hacer ejercicio o es porque no sabe aplicar esas fuerzas de poder caminar, en qué superficie de terreno debe de hacer este tipo de ejercicio? Bueno, es que la rodilla solo tiene permitido un movimiento de flexión y extensión. Las rotaciones son muy limitadas, entonces cuando tú haces un movimiento forzado en rotación, pues vas a generar una lesión ligamentaria o lesión meniscal. Muy bien, entonces, ¿cómo se presenta clínicamente una lesión en este tipo de pacientes? ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente tiene este tipo de rotaciones forzadas? ¿Cuál es la clínica que a mí me hace sospechar que tienes una lesión? El paciente llega y lo primero que te refiere, ¿sabe qué, doctor? Jugando, estaba parado, puse mi pie, roté, sentí que tronó y entonces me dolió y se me hinchó la rodilla. Entonces, a partir de ese momento, el mismo paciente nota que tuvo una lesión. Uno, al explorarlo, pues se encuentra ya los signos positivos de inestabilidad, un Lachman, un cajón anterior o quizás una lesión de un McMurray. Son los signos que nos van a referir que tiene una u otra lesión. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre cuál es la porción más frecuentemente o el sitio anatómico más frecuentemente lesionado en una rodilla. Bueno, las lesiones ligamentarias regularmente se desprende la parte superior del ligamento y es fácil a la valoración ver que la rodilla está inestable. Pero ese mismo movimiento que provocó la lesión del ligamento, al hacer una rotación, por ejemplo, el menisco tiene dos elementos básicos con los que se va a romper. Uno es una rotación forzada y el otro es cuando caes, saltas y caes directamente sobre la tibia y se rompe. Esto es lesión meniscal. Ahora, en estas lesiones meniscales regularmente los pacientes, de acuerdo a la configuración de la lesión meniscal, es cuando el paciente dice, bueno, no, como que no pasó nada, pero hay síntomas claves que el paciente omite cuando tiene este problema y uno de ellos, creo yo, es la sensación de tener un cuerpo extraño. ¿Qué sucede si este paciente, y eso es lo más importante para el público, sucede cuando se tiene una lesión meniscal y no se trata quirúrgicamente? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando es una lesión, es que hay varios tipos de lesiones, pero si es un fragmentito del menisco que está entrando y saliendo, yo le explico al paciente que es como si trajera una piedrita en el zapato. Es un pequeño artefacto que va a generar un desgaste que a la larga le va a deteriorar su articulación. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que regularizarse para que no esté causando un proceso traumático inflamatorio. Y además también la lesión del cartílago articular de la rodilla a futuro, ¿no? Futuro, claro. Ok, y en cuanto a las lesiones del ligamento, ¿cuáles son las más frecuentes y que se acompañan con una lesión meniscal? Bueno, la lesión del ligamento cruzado es la ruptura parcial o completa del mismo, que lleva acompañado una lesión meniscal por el mismo mecanismo. El mecanismo número uno de lesión es cuando el paciente traba su pie y genera un movimiento forzado por la parte lateral y una rotación, y eso genera la lesión.
en las dos estructuras. Ahora, ok, tenemos una lesión meniscal, tenemos una lesión del ligamento cruzado. ¿Todas deben de ser quirúrgicas? Sí, definitivamente sí. Una lesión que te genera una inestabilidad va a generar movimiento inadecuado y un desgaste prematuro en tu articulación. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto, sobre todo es muy importante. Una sensación de inestabilidad en su rodilla con dolor e inflamación son los puntos claves para que el paciente acuda con un traumatólogo y sea visto y sobre todo tratar de atender de manera más temprana. ¿Hay alguna otra cosa que quieras agregar en relación a este tipo de lesiones de la rodilla? Porque también hay que hablar un poquito sobre los costos, ¿verdad? Porque esto es importantísimo, porque no todos los pacientes logran tener la cantidad suficiente de dinero para poder ser intervenidos quirúrgicamente. Ahí toma mucho la importancia de tener un seguro de gastos médicos mayores, por lo cual recomendamos a la licenciada Caloca para que ella después nos indique y nos diga qué es lo que está pasando. Más o menos, Adrián, ¿cuál es la dificultad económica que más se presenta en este tipo de pacientes? Bueno, el costo cuando entras a un hospital grande que entra por una aseguradora para una plastía de ligamento anda alrededor de 130, 150 mil pesos la factura completa que paga la aseguradora. Eso es obviamente cuando hablamos de aseguradoras, ¿no? Y eso es pesado. No, imagínate ahora que el paciente no tiene un seguro de gastos médicos y que realmente son presas pues de alguna circunstancia de tener que intervenirse quirúrgicamente porque pues, esto a final de cuentas puede llegar a tener un problema más serio de una artrosis más severa, una inestabilidad más severa y por lo tanto el paciente va a tener dolor, limitación funcional y en ocasiones en cosas ya más tardías, pues termina en una artroplastía total de la rodilla que todavía es más cara y más costosa, más inaccesible, ¿verdad? ¿Hay alguna otra cosa que nos quieras comentar en relación a que ya te operaste de un ligamento cruzado? ¿Cuál es más o menos el pronóstico en cuanto, teniendo una cirugía exitosa, vamos a hablarlo así, ¿cuál es el tiempo más o menos en que el paciente se recupera de una lesión por una plastía de ligamento cruzado? Sí, el ligamento está integrado vascularmente en 6 semanas, pero el paciente puede iniciar su apoyo parcial a partir de la semana o de las 2 semanas, generando un apoyo parcial, una flexión, extensión poco a poco, hasta donde a las 3, 4 semanas tolere la marcha sin auxiliares. Sí, porque a final de cuentas les voy a decir una cosa. Ustedes verán que los deportistas profesionales dicen, este jugador de fútbol va a estar 6 meses a 12 meses sin poder tener actividad deportiva. Y esto va en relación al esfuerzo y el ejercicio que hace este tipo de personalidades y porque realmente pues ganan mucho dinero. Sí, bueno, un paciente que es un profesionista, por ejemplo, en el fútbol, se integra en una cancha de fútbol a los 6 meses, pero pues desde los 3 meses él ya está haciendo una actividad deportiva, fortalecimiento, hasta que logre ya estar en condiciones en una cancha. Y después hablaremos sobre la osteocondritis, que es una secuela en este tipo de pacientes, una secuela muy grave en la rodilla y que muchos deportistas, aún a pesar de esto, siguen teniendo problema. Adrián, agradecerte como siempre tu presencia, dinos dónde te podemos localizar. Sí, yo estoy ubicado en Puerta de Hierro, Zapopan, el teléfono es el 333-677-8936. Entonces, recuérdenlo bien, hay que ocuparse para estar aliviados. Para esto, en Detrás del Médico estamos nosotros para brindarles a los mejores profesionales. Quédense con nosotros, denle like y no se olviden suscribirse a nuestro canal. Esto fue Detrás del Médico.